Bienvenido a Ministerios BEA con el pastor Mauricio Sánchez Scott. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. Superhéroes. Quiero hablar de los superhéroes por un momento. Yo no sé si usted se ha dado cuenta de esa fascinación que hay por los cómics y por los superhéroes. O sea, hay películas y películas y películas y series y series y series de superhéroes y como que no se cansan. De hecho, la película más taquillera de la historia es Los Avengers, que es una película de superhéroes y es una tras otra, tras otra y tras otra. Pero hay una cosa que a mí siempre me ha llamado la atención, muy curiosa, y es que como que todos los superhéroes son gringos. O sea, como que eligieron irse a Estados Unidos a vivir todo, y en particular a Nueva York incluso. O sea, ahí está Superman, ahí vive el Hombre Araña, todo es en Estados Unidos, todos los superhéroes se van para allá. Y yo una vez le pregunté, bueno, ¿no habrá superhéroes mexicanos? Claro que los hay, muchos dicen que el Santo, el enmascarado de plata, en realidad es un luchador, sí luchaba contra el mar y contra las momias de Guanajuato, pero bueno, no estoy muy seguro de que haya sido un superhéroe. Hay otros que dicen que el Chapulín Colorado es un superhéroe mexicano. Pudiera ser, aunque no tenía ningún superpoder. Pero hay un tercer héroe mexicano que sí es un superhéroe. Surgió en 1963. Originalmente surgió en la radio, como una radionovela, pero fue tanto el éxito que inmediatamente saltó a una publicación, a una revista semanal, y se publicó semanalmente de manera ininterrumpida por más de 26 años. Su nombre fue Calimán. ¿Quién conoce a Calimán? Levante la mano. Acaba de exhibir su edad ya. Recuerdo hasta el eslogan de Calimán, porque siempre empezaba igual la serie. Decía, tierno con los niños, galante con las mujeres, caballero con los hombres, implacable con los maleantes. Calimán. Yo empezaba Calimán. Era buenísimo Calimán, aunque a mí me ocasionó muchos problemas, tiene usted que saberlo. Yo tuve muchos problemas con Calimán. Le voy a platicar rápidamente cómo lo conocí. Yo les he platicado en muchas ocasiones que nosotros en nuestra infancia, en la necesidad de mi mamá de buscar un camino para sus hijos en el conocimiento de Dios, pues caía donde podía. Y durante muchos años, en una edad muy temprana, estuvimos en congregaciones demasiado legalistas. Ya se los he platicado en muchas ocasiones, muy legalistas, muy tradicionales, muy exageradas, de esas congregaciones donde no puedes celebrar Navidad, no puedes celebrar tu cumpleaños, no puedes dar regalos, si tu familiar no es de la misma congregación le tienes que dejar de hablar, de ese tipo de congregaciones. Entonces, para una congregación de ese tipo, una revista como Calimán era una blasfemia. Y entonces yo conozco Calimán escuchando a mi mamá regañar a un empleado. Lo estaba regañando porque había profanado la santidad del hogar trayendo un Calimán. Entonces yo ya llevaba el sueño de que no volvían a traer un Calimán, que porque ese tipo de publicaciones no tenían lugar en nuestro sacrosanto hogar. Y bueno, escuché eso, lo dejé pasar, pero luego, por alguna razón, tiro algo a la basura y veo el Calimán. Y yo dije, ¿y por qué causa tanto problema el Calimán? Y lo tomé. Y era el episodio de Calimán en el tenebroso mundo de Utmandú. Y pues lo leí. Y no es que yo quisiera desobedecer a mi mamá, pero en la última página Calimán queda atado de manos y pies, echado en un río, aguantando la respiración con sus poderes de meditación, y él mismo dijo, yo no sé cuánto tiempo más voy a aguantar. Y yo no podía quedarme con la duda. Yo necesitaba saber qué iba a suceder. Así que hablé con el empleado, y después de una extensa negociación, quedamos en que yo le daba, costaba 5 pesos el Calimán. Yo le daba 7 pesos, él se quedaba con 2, y él metía de contrabando el Calimán. ¿Sí? Mi mamá nunca se enteró, se está enterando ahorita. Y así me eché Calimán, ¿sí? El Calimán del tenebroso mundo de Utmandú, Calimán contra la loba humana, Calimán contra las pirañas asesinas, toda la serie de Calimán, porque era un personaje como místico,
como con poderes mentales, un hombre muy sabio, y tenía unas frases muy buenas, al grado que muchos años después van a sacar compilados de la sabiduría de Calimán, porque tenía muchas frases. Les voy a leer algunas que decía, porque las decía de manera muy recurrente en sus novelas. Decía, quien domina la mente, lo domina todo. También decía, siempre hay un camino cuando se usa la inteligencia. La verdad es como un río subterráneo que tarde o temprano brota a la superficie. Esta es muy curiosa porque usted la conoce. No se mueve la hoja de un árbol sin la voluntad del Todopoderoso. Sí, esa no viene en la Biblia, viene en el Calimán. Hay gente que cree que viene en la Biblia, no viene en la Biblia, sale en el Calimán, y Calimán la sacó del Quijote de la Mancha, además. ¿Sí? Hay gente que sigue creyendo que es bíblico cuando es del Calimán. Bueno, y la más famosa de todas sus frases, así como Sherlock Holmes tenía su frase insignia que era elemental, mi querido Watson, Calimán mentoreaba a un compañero que tenía, que era Solín. Era Calimán y Solín, y él le decía siempre, serenidad y paciencia, mi querido Solín. Esa era la frase insignia de Calimán, serenidad y paciencia. Y viene en relación por el título del mensaje de hoy, que es benignidad y paciencia. Mis queridos Solines, cosas que tenemos que aprender. Vamos a la Escritura, vamos a Mateo capítulo 4 a partir del versículo 18. Mateo 4, 18. ¿Lo tenemos? Dice así. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar. Esto es importante, va a tener una importancia ahorita más adelante. Pareciera que es cualquier cosa, pero es algo bastante importante, bastante revelador. Porque eran, ¿qué? Pescadores. Estaban echando la red en el mar. Jesús va caminando por el mar de Galilea y ve a la orilla a dos hermanos que están echando las redes en el mar. ¿Por qué? Porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de ahí vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Una cosa que hay que notar, que mucha gente le pasa inadvertido, es que dentro de los discípulos de Jesús había dos pares de hermanos, Pedro y Andrés, y Juan y Jacobo, o Juan y Santiago, que es el mismo nombre, eran hermanos. O sea, de los 12 apóstoles, 4 eran hermanos. Y esos 4 eran pescadores, nos deja saber la Escritura. Muchos biblistas y muchos eruditos bíblicos creen que 7 de los 12 discípulos eran pescadores de oficio, 7 de 12. Hay un versículo que lo demuestra. Vamos a Juan capítulo 21 a partir del verso 2. Estaban juntos, vaya llevando la cuenta, Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Entonces fíjese, aquí aparece Simón, Pedro, Tomás, el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, que sabemos que son Juan y Santiago, y otros 2, o sea, 7 que eran pescadores. Entonces la Biblia nos deja saber en muchas ocasiones que estaban pescando, que eran pescadores, y parece ser que no eran tampoco muy buenos pescadores, porque nunca pescaban nada. Aquí lo vuelve a decir, que aquella noche, o no sé si era muy estéril el mar de Galilea, o de verdad de los 7 no se hacía uno, porque normalmente pescaban muy poco. Cuando aparecen peces siempre traen pocos peces o no traen ninguno. Pero bueno, esa es otra historia. El punto es que Jesús, de 12 discípulos que va a llamar, que va a seleccionar con cuidado,
de una manera que no fue arbitraria ni casual, nombra a 7 que tenían un oficio en común: ser pescadores naturales para ser convertidos en pescadores de hombres. Tuvo que haber razones de peso para que Dios, que es un Dios de propósito, tomara esa decisión. Les hizo entender que las almas tenían que ser pescadas de la misma forma como ellos pescaban peces. Pero en este caso del mar de la depresión, de la desesperanza, de la soledad, de la tristeza, ellos eran pescadores y seguramente entendieron de una forma y a una profundidad que quienes no lo son, no lo comprenden. Y por eso es importante después contextualizar correctamente, no solamente en lugar, en tiempo, sino también en oficio. Porque se nos deja saber en la Biblia en muchas ocasiones que estos pescadores, Pedro o Andrés, estaban echando las redes en la orilla. Les dije que iba a ser importante ese dato. Para nosotros, ¿qué nos dice? Pues no nos dice nada. Pero no nos dice nada porque no somos pescadores. A un pescador le dice muchísimo. ¿Por qué lo estaban echando en la orilla si eran pescadores? Hay 2 tipos de pesca. La pesca recreativa, que es la que nosotros entendemos porque no nos dedicamos a pescar, y la pesca profunda. La pesca recreativa, pues es de que tú vas y echas y ahí vas y a ver qué sale. Los pescadores de oficio no pescan en la orilla, pescan en lo profundo, porque ahí están los peces valiosos, ahí están los peces grandes. En la orilla hay puro pez pequeño. ¿Qué hace un pescador de oficio que quiere vender? Que de eso depende su ingreso. ¿Qué hacen en la orilla, donde únicamente puro charalito va a agarrar? Se nos deja saber que estaban en la orilla en esos episodios. ¿Por qué en la orilla? Porque cuando un pescador va a pescar, necesita carnada. Y en esa época no existía el Walmart para ir a comprar camaroncitos o lo que quieras usar de carnada. Ellos pescaban en la orilla peces pequeños que posteriormente los van a usar como carnada para peces más grandes. ¿Se dan cuenta? Esto nos revela además que el milagro de la multiplicación de los peces, cuando Jesús le dice a Pedro, vuelve a echar las redes en la orilla y se llenan de peces, es un doble milagro. No solamente que se llenaran en abundancia, sino que hubiera peces de esas dimensiones en la orilla. Eso no pasaba. Eso no pasaba. Entonces ellos lo que estaban usando, estaban echando mano de las redes, era para hacerse de carnada, para poder pescar lo que era verdaderamente valioso y que se encontraba en la profundidad ya de la costa, alejados de las costas. Así que cuando Jesús le dice a estos hombres que son pescadores de oficio, que voy a ser pescador de hombres, ellos entendieron esa analogía a una profundidad que nosotros no la pescamos, ahora sí que no la pescamos. Se nos va. Ellos entendieron que Jesús les estaba diciendo que los iba a llamar a un nuevo oficio, pero que al igual que el que ellos tenían naturalmente iba a requerir de una tremenda disciplina. Que era un trabajo muy arduo, porque ser pescador es un trabajo muy arduo. Que a veces iban a trabajar desde el amanecer y que iban a regresar con las manos vacías, porque a eso está acostumbrado un pescador. Y sin embargo no pierden el ánimo y al otro día lo vuelven a intentar. Y no pescan nada y al otro día lo vuelven a intentar. Y entendían como pescadores que normalmente no se pescaba nada, pero de vez en vez había una buena red, había una buena redada, de ahí viene el término de redada. Eso lo entendían, les dijo, como apóstoles, como discípulos, voy a hacerlos como pescadores, pero de hombres, pero con una analogía. Y ellos entendieron mejor que nadie que iba a ser necesario hacerse de carnada, porque ellos estaban acostumbrados, era parte de su ADN. Si yo quiero pescar cosas valiosas, voy a usar carnada para que los peces lleguen. Pero lo interesante aquí es que no solamente ellos fueron llamados a ser pescadores de hombres, tú también, yo también. Es la gran comisión. Y pues, a todo el mundo, y predicar el evangelio, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Así que nosotros estamos llamados también
a rescatar almas de ese mar de tristeza, de tinieblas en los que están. Pero es necesaria la carnada. ¿Qué carnada estás usando? Es una estrategia. Es necesario hacerlo de una manera pensante. Y quizá lo hacemos de manera intuitiva. Muchos usan la carnada de que te invito a mi iglesia. Ven, ve a mi iglesia. Tenemos un grupo de jóvenes. Eso lo están usando como carnada realmente porque ustedes quieren que esa gente llegue a Cristo. Ve a mi iglesia, tenemos un grupo increíble, la alabanza suena increíble, mi pastor es bien buena onda, está guapísimo. Cosas así. ¡Ey! ¡Pasa! Lo usamos, pero de manera intuitiva, tratando de buscar elementos para atraer personas a Cristo. Porque para pescar necesitamos carnada. Lo interesante es que los primeros cristianos nunca utilizaron ese tipo de carnada. Nunca lo usaron. Ellos jamás dijeron, oye, ven a mi catacumba, No. Se reunían en cavernas. Era una iglesia perseguida. No podía ser ni siquiera una iglesia ruidosa, porque los encontraban y los mataban. Así que ellos jamás usaron, ven al grupo de jóvenes, ven a la iglesia, está bien cómoda, ven las pantallas. Nada de eso utilizaron. Y sin embargo, esa iglesia, la iglesia del primer siglo, transformó el mundo. Se convertían por miles. Por miles. Pues, ¿qué carnada usaron? ¿Qué fue esa carnada dulce, irresistible, como una fruta? Pues fue precisamente un fruto, el fruto del Espíritu. La carnada de la primera iglesia fue algo irresistible, el fruto del Espíritu Santo. Vamos a Gálatas capítulo 5, verso 22 en adelante, porque lo conocemos. No son los frutos, es un fruto, el fruto del Espíritu. ¿Lo tenemos? Mas el fruto del Espíritu es, vamos a decirlo todos, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Dice, contra tales cosas no hay resistencia. Contra tales cosas no hay quien lo pare. El fruto del Espíritu, el fruto más dulce y más extraordinario al cual podemos recurrir. Y cuando dice cuál es el fruto, y pues que no son los frutos, hay gente que dice que son los frutos, no es un solo fruto, es un solo fruto que tiene estos 7 facetas, estos 7 aspectos, y estos 7 aspectos son graduales, como es gradual que un árbol de fruto. Usted no llega, planta un arbolito, crece y inmediatamente da fruto, toma tiempo. Dependerá de la planta, dependerá de los cuidados, dependerá del clima. Algunos lo dan muy rápidamente, otros se tardan años. Incluso hay unos en la Biblia que enseñan que nunca lo dan. Que nunca lo dan. Pero no porque no estén programados para eso, sino por otras razones, porque se resisten a darlo o permiten que agentes externos impidan que sean fructíferos. Es un proceso y nos da el orden, nos da los eslabones, nos da los escalones. Lo primero es el amor. Después viene el gozo. Cuando nosotros llegamos a Cristo, lo que sentimos primero fue ese amor increíble de sabernos amados por Dios a pesar de nuestros pecados y a pesar de nuestros errores. Y eso que nos causa el segundo nivel, que ¿cuál es? Gozo. Entonces dice amor, gozo, y luego viene el tercero, que es ¿cuál? Paciencia. Todos tenemos el amor de Cristo. Todos tenemos el gozo de Cristo, ¿no es cierto? Pero ¿cómo andamos de paciencia? Y vamos a hablar de paciencia, mi querido Solines. La paciencia. La Escritura dice que tenemos un enemigo espiritual que viene a robar, a matar y a destruir. Y él tiene intereses muy puntuales en que no seamos pacientes, que es un fruto del Espíritu Santo. Y por eso estamos viviendo en la generación más express de la historia de la humanidad. Nunca había existido una generación tan instantánea como la que estamos viviendo. Ahora, les comentaba yo del Calimán, yo me tenía que esperar hasta la siguiente semana para saber cómo se iba a librar del peligro Calimán. Ahora que tienen que estrenar las series por Netflix, toda la serie completa,
porque si no te desespera y la dejas de ver. Hoy asistimos al cine a preestreno. ¿Se han dado cuenta que eso es una contradicción? No puede existir un preestreno. Se está estrenando. No, yo quiero ir al preestreno. Sopita Express, microondas. Hubo un tiempo donde eso no existía. No, es que es necesario, porque ahora tenemos menos tiempo. A ver, realmente tenemos menos tiempo, porque para empezar los días siempre han medido 24 horas. ¿Sí sabe usted eso, ah? Los días duran lo mismo. Desde siempre, desde que el sol es sol y de la luna es luna, los días duran 24 horas. Sin embargo, hoy tenemos menos tiempo y por eso recurrimos a las cosas express. No, yo no puedo hacer fila, compro mi Fast Pass. No, y es que yo voy al preestreno. No, que la serie me la aviento en un maratón. ¿Por qué? Porque no tengo tiempo. A ver, tenemos ahora el teléfono en la mano. Hubo una época donde para hacer una llamada telefónica te tenías que estacionar, bajarte, caminar a la esquina, entrar a una cabina telefónica, echar unas monedas y marcar. Y marcar no era Siri, llama a mi esposa. Era... Todavía no vine a la mitad, ¿eh? Y luego hablar. Para escribir una carta, teníamos que ir por papel, tomar una pluma, escribirlo a mano, doblarla, meterla en un sobre, sellarla, ir a correos, comprar estampillas, ponerle estampillas, echarle en el correo y esperar a que llegue. Y luego esperar a que te respondan. Ahora tenemos correos electrónicos. Ahora tenemos email, lo mandas en el momento. Y de repente lo mandas y ya te llegó, ¿no? Ya lo mandé, pero todavía no llega. A ver, refresco, que no llega. Ah, ya llegó. Qué tardado, ¿eh? Realmente no tenemos tiempo, o lo que no tenemos es paciencia. Es la paciencia lo que nos han robado. No es que no tengamos tiempo. Lo que no tenemos es paciencia. Somos intolerantes. Y el demonio sabe que sin paciencia no vas a llegar muy lejos. Sin paciencia vas a fracasar en lo que emprendas. Sin paciencia te vas a complicar terriblemente la vida. Porque la paciencia es necesario para todo lo que vale la pena. La paciencia es necesaria para llevar un noviazgo como se debe de llevar. Hay casamientos prematuros, hay abortos por falta de paciencia. Para construir un matrimonio se necesita paciencia. En ningún otro lugar se va a poner a prueba más la paciencia de un hombre y de una mujer que en el matrimonio. Sin paciencia vas a estar en gravísimos problemas. Tu empresa, tu comercio, tus proyectos necesitan paciencia. Tus hijos, criar hijos, requiere de una tremenda paciencia. Sin paciencia estamos condenados al fracaso. Sin paciencia estás condenado a decir cosas y tomar malas decisiones siempre. Siempre te vas a arrepentir de lo que salió por tu boca por falta de paciencia. Siempre te vas a arrepentir de la decisión que tomaste por falta de paciencia. Necesitamos ser pacientes. Y hay quien dice, bueno, pues vamos a orar. Pastor, ore para que Dios me dé paciencia. Le digo, no, eso es como ir al gimnasio y decir, Dios, dame músculos. Eso no pasa así. Eso no funciona así. La paciencia es un fruto del Espíritu, no es un don del Espíritu. Los dones son regalos de Dios. Los dones del Espíritu, y son varios, son regalos. La paciencia no es un don del Espíritu Santo, es un fruto del Espíritu Santo. Es el resultado de un proceso correcto, de estar como un árbol plantado donde tienes que estar plantado. Profundizar, echar raíces donde tienes que echar raíces. Nutrirte como te tienes que nutrir, crecer y después dar fruto. Debes de estar conviccionado y determinado a dar fruto, a tener el fruto de la paciencia. Y fíjate, pocas cosas requieren más paciencia que ser un pescador. Yo no sé si tú has ido a pescar alguna vez. Yo tengo un hijo que le encanta pescar, que es Mauricio. Muchas veces me pidió, papá, llévame a pescar, llévame a pescar. A mí me parece aburridísimo. Aburridísimo. Ahí estás en tu lanchita, con tu cañita de pescar y tu hilito. Y tu sombrerito. Esperando.
Y yo, bueno, ya hijo, ya nos vamos, no, ahorita va a caer algo. Ya llevamos aquí 3 horas y no cae nada, hijo. No hay nada, esto está terrible. Por eso Jesús llamó pescadores. Hombres forjados en la paciencia, decir, aquí estoy y lo seguiré haciendo. Y va a caer. No está en mis manos. Lo que está en mis manos es mantenerme aquí. Lo que está en mis manos es esforzarme, levantarme temprano, tirar los anzuelos. Lo demás es cosa de Dios, pero siempre cae. Siempre cae. Por eso, Dios nos llama a ser pacientes. Yo te pregunto hoy, ¿hay algo que te impida ser un poquito más paciente? ¿Hay algún impedimento físico, algo que te vuelva imposible ser un poquito más paciente? Nada. ¿Tú puedes salir de aquí hoy más paciente de lo que entraste? Aunque sea un poquito. ¿Sí o no? ¿Sí pueden? ¿Creen que su vida mejoraría si salimos hoy aquí conviccionados a ser un poco más paciente con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos, con nuestros empleados, con nuestros empleadores? ¿Creen que su vida mejoraría? Dale entonces un aplauso al Señor. Vas a salir mejor de lo que entraste. Vas a salir mejor de lo que entraste. Esto es un milagro. Ahora les voy a hablar rápidamente de la benignidad, mis queridos solines. Benignidad, benigno. Ya es un término que está en desuso. Ya no usamos esa palabra benigno. Creo que se usa nada más cuando se habla de tumores. Ya solamente se habla de benigno cuando se está hablando de tumores. Y además está hasta mal llamados benignos. Porque les voy a dar la definición de benigno del diccionario. Fíjate la definición de benigno. Benévolo, bondadoso, afectuoso, amable, afable, dulce. Eso es algo benigno. ¿Qué tiene un tumor de benigno? No, lo que tiene es que no es maligno. Maligno es que te está haciendo mal, te está haciendo daño. Pero no es benigno. Benigno que hoy, ¿qué pasó? Fíjate que me subió un tumor en la cabeza y me está haciendo más inteligente. Eso sería ser benigno. Sí, eso sería ser benigno. Fíjate que me salió un tumor aquí en el estómago y estoy bajando de peso. Eso sería ser benigno. No, lo que pasa es que no es maligno, pero realmente no es benigno. Y nosotros nos quedamos con esas ideas y así hay cristianos benignos. Creen que son benignos porque no hacen el mal, porque no roban, porque no matan, porque no mienten. Pero tampoco hacen nada bueno. No eres benigno. Eres un tumor ahí, nomás. Ocupando espacio. Hay que sacarlo de ahí. No, eso no es ser benigno. Ser benigno es ser benévolo, bondadoso, afectuoso, amable, afable, dulce. Y fíjate la promesa que hay para los benignos. Vamos a Salmo, capítulo 18, 25. Vamos a los Salmos, capítulo 18, verso 25. Dice, con el benigno te muestras ¿qué? Benigno. Dios se muestra benigno con aquellos que son bondadosos, que son afectuosos, que son amables, que son afables, que son dulces. Con el benigno te muestras benigno. Ay, pero es que no me nace ser dulce con esa persona. No, pues ni te van a hacer. Es más, espérate 9 meses y no te van a hacer. Porque esas cosas no nacen. Esas cosas no son normales. Son sobrenaturales. Hágalo. Hay que hacerlo. Fíjate lo que enseñó Jesucristo. Lucas capítulo 6, verso 34. Lucas 6, 34 y 35. Dice, y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos, y haced el bien, y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno con todos, hasta con los ingratos y los malos. Nuestro Padre es benigno, es dulce, es benevolente, es generoso, y es nuestro Padre. No existe un hijo que no se parezca a sus padres. Yo le reto a que me muestre un hijo que no se parezca a sus padres. En algo se va a parecer. Si no se parecen los rasgos físicos, se parecerán en cómo camina o en ciertas muecas, en ciertos modos, pero los hijos se parecen a los padres porque se transmiten genes, mitad de la mamá, mitad del papá. Se transmiten genes. Todo hijo se parece a sus padres. Hay hijos que se parecen, son igualitos. Hay hijos que no tanto. Hay otros que no se parecen nada, porque igual no son hijos.
En una ocasión a Jesús le dijeron, tú eres hijo de fornicación. Los fariseos dijeron, pero ¿qué estás hablando? Nosotros somos hijos de Abraham. Tú eres hijo de fornicación. Lo que nos muestra que existía el rumor de que Jesús no era hijo de José y de María. Y tenían razón. No era hijo de José. Ellos obviamente presenciaron que misteriosamente José dejó a María y se fue. Y que luego regresa y se casan en una boda express. Y de repente nace Jesús antes de los 9 meses y pues seguramente hicieron cuentas. Y pueblo chico, infierno grande. Y en la primera oportunidad que tuvieron se lo sacaron a la cara. Le dijeron, pero si nosotros somos hijos de Abraham. Tú eres hijo, nosotros no somos hijos de fornicación, como otros, como tú has de comprender. Y Jesús dijo, espérate. Si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Si ustedes fueran hijos de Abraham, se parecerían a Abraham. Y ustedes hacen las obras de su padre, el diablo. Porque no se parecen a Abraham. Los hijos de Abraham se parecen a Abraham. Yo soy hijo de Dios porque hago las obras de Dios. Yo me parezco a mi padre. Así que si nosotros somos hijos de Dios, te tienes que parecer a tu padre. En algo. Quizá eres el feíto de la familia de Dios. Pero eres hijo. Pero eres hija. Y la Biblia enseña que cuando nosotros nos convertimos a Cristo, fuimos copartícipes de su naturaleza. Hay una regeneración espiritual donde nos empezamos a parecer a nuestro Padre Celestial. Y nuestro Padre es benevolente. Debemos de dar ese fruto. Es el resultado de mantenernos firmes, disciplinados, donde tenemos que estar como un árbol. El Salmo 1 habla de ese árbol. Nos compara un árbol plantado, firmes en las verdades escriturales, en el poder del Evangelio, haciendo lo que tenemos que hacer y creciendo en conocimiento, creciendo en acciones. Y dice, llegarás a dar fruto. Dice, serás como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará, dice la Escritura. Nosotros somos ese árbol y Dios espera de nosotros ese fruto, un testimonio poderoso de la verdad de Dios. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Somos personas imperfectas, pero estamos llamados a ser personas de verdad, amigos de verdad, que enseñamos y vivimos la verdad. Hay gente sumergida en océanos de tinieblas y para ser rescatadas debemos reflejar un Dios paciente y un Dios benigno. Dios nos libre de ser piedra de tropiezo. Dios nos libre de que haya gente que no pase por esas puertas por decir, no hombre, ese es cristiano. ¿Para qué quiero yo ser cristiano? Dios nos libre de hacer esa obra maligna, de alejar a gente de Cristo por nuestra forma de ser. Dios no nos pide perfección, pero nos pide dignidad y coherencia. Debemos empezar a vivir como hijos y como hijas de Dios. No podemos ser perfectos, pero ¿usted puede ser benigno? Sí puede ser benigno. ¿Puede usted ser más paciente? Sí puede ser más paciente. Y el fruto será un testimonio que traerá personas a Cristo. No hay nada más benigno que eso. Imagínate una persona que era dura, una persona que era hostil, una persona que era avara, que ahora lo ves y dices, es un hombre cariñoso, es una mujer respetuosa. Yo vi esa transformación, pues ¿qué le hicieron en esa iglesia? Yo voy a ir a ver porque eso es lo que yo quiero para mí. Pero si yo conocí a esos jóvenes, yo los conocí, se reventaban junto con mis hijos, eran impuros, eran groseros, eran borrachos, eran drogadictos y hoy están limpios, hoy están predicando la palabra. Dígame, ¿quién se puede resistir a eso? No hay nada más benigno que eso, no hay nada más maligno que permitir que el diablo haga obra en nosotros para que la gente no se acerque a Cristo por culpa de nosotros. Dios no nos pide perfección, ni siquiera el mundo nos pide perfección. Necesitan un evangelio coherente, necesitan un evangelio verdadero, con gente de verdad que reconocemos nuestras limitaciones, pero que damos testimonio de lo que Jesús puede hacer en la vida de una iglesia que es benigna y que es paciente. ¿Qué tenemos que hacer? Tiren esos anzuelos.
tire el anzuelo del amor, del gozo, de la paz, de la paciencia, de la benignidad en ese océano de tinieblas, donde usted no sabe quién pueda picar el anzuelo. Eso no está en sus manos. Eso no depende de nosotros. Lo que Dios nos pide es tirar anzuelos y que dejemos que Dios se encargue del resto. Y nuestra serenidad y nuestra paciencia puede ser el factor que Dios use para que una gente salga de las tinieblas y sea llevada a la luz admirable de Cristo. Y si tenemos éxito en eso, los dividendos serán eternos. Los dividendos serán por toda la eternidad. Yo no sé usted qué oficio tenga. Yo no sé usted a qué se dedique. Puede ser que sea arquitecto, doctor, comerciante, artista, no sé usted qué sea. Pero más allá de su oficio natural, Dios nos llamó a todos y cada uno de nosotros, desde el más chico hasta el más grande, desde el más joven hasta el más viejo que está aquí sentado escuchando esta palabra. Nos llamó a ser pescadores de hombres. Estamos llamados a ser pescadores de hombres. Tomemos el altísimo llamado que Dios nos ha hecho con responsabilidad, con serenidad y paciencia. Que Dios nos bendiga. Ministerios BEA con el pastor Mauricio Sánchez Escot. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. Para conocer más, visita nuestro sitio en internet www.iglesiabea.com. Gracias por escucharnos.